bienvenidos a un episodio más de La No Guía. Soy Keila Urbano y me alegra mucho que nos acompañes. En el capítulo de hoy hablaremos de la fiebre. Hola Jensi, bienvenida. Hola Keila, hola a todos, gracias porque nos acompañan en un capítulo más. Yo soy Jensi, soy doctora, soy pediatra y estoy súper contenta porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la salud de los niños y para la tranquilidad de los padres. ¿Lista para empezar? Así es. Perfecto. Bueno, en las redes sociales nosotros tenemos una dinámica que trabajamos cada semana y es justamente preguntar cuáles son las dudas más importantes acerca del tema que trataremos esta semana. Durante los días pasados estuvimos preguntando sobre la fiebre y ¿sabes algo? Hay muchas dudas sobre la fiebre porque son muchas cosas que no conocemos nosotros como papás, como tíos, como hermanos, como lo que quieras, como abuelos. O sea, hay muchos mitos y hay mucha desinformación sobre este tema. Y la primera, vamos a estipular cuál es la temperatura correcta y normal que los niños deben de tener. Es entre 36, 36.5, 37. Jensi, cuéntanos. Bueno, una temperatura normal, así a grandes rasgos podemos decir que es entre 36.5 y 37.5 grados. Esa es la temperatura normal. Y dentro de ese rango estamos pues todos los que, tanto adultos como niños, de repente puede variar un poquito entre las diferentes edades, pero en general ese es el rango que vamos a considerar como normal. Y vamos a considerar fiebre cuando la temperatura es mayor a 38 grados. Eso es bien importante. O sea, si mi bebé tiene 37.2, no es fiebre. Si mi bebé tiene 37.4, no es fiebre. Fiebre es arriba de 38 grados centígrados. Muy bien. Fíjate que en estos días que estaba leyendo acerca de esto para no llegar tan desinformada, me encontré con 3 términos. Y el primero es febrícula, el segundo es fiebre, que es el creo que más común para nosotros, y el tercero es hiperpirexia. No sé si lo dije bien. O también lo mencionan como hipertermia. No sé si lo encontraste. ¿Y qué es eso? O sea, ¿es como que los diferentes rangos o cómo? Mira, muchas veces usamos el término febrícula cuando tenemos una temperatura menor a 38 grados, pero mayor a 37.5, 37.6. En realidad, ese rango de temperatura, digamos que no es fiebre por definición, pero es una temperatura que nos tiene que tener alertas, por así decirlo. Okay. Entonces a eso le llamamos febrícula, como a la fiebre, como a la temperatura antes de la fiebre. O sea que si fuera como un semáforo sería como el amarillo, como el de prevención. Exacto, sería el semáforo amarillo, exactamente. Sin embargo, como la temperatura puede variar en relación a en dónde se tome la temperatura, a veces para términos prácticos es mejor tener en mente como el 38 grados para pensar en fiebre. Y el término de hiperpirexia o el término de hipertermia, en algunos lugares nos van a encontrar como una temperatura mayor a 41 o 42 grados, o sea, es cuando ya la temperatura es tan alta que puede pues ya afectar de forma más profunda a un bebé o a un adulto. Generalmente cuando vemos ya temperaturas tan grandes, pues ya se tienen que pensar en cosas complejas, pero en general los niños vamos a hablar de fiebre, ¿ok? Así es. General. Acabas de mencionar algo y dijiste la toma de la temperatura, pero ¿dónde es el lugar correcto para tomarle la temperatura a los niños? Yo sé que es un tema un poco ajeno, pero no tanto. Nos hemos dado cuenta ahora en estos días, 2020, estamos en agosto, si lo vas a ver después. Sí. Estamos en septiembre. ¿Qué? ¡En septiembre! ¡Oh, no lo puedo creer! ¿Te das cuenta? México. Bueno, septiembre de 2020. Si vas a algún lado a hacer las compras y te toman la temperatura en cualquier lado, o sea, te la toman en la mano, en el brazo, en el pecho, en la cabeza, en la frente. A los niños, ¿en qué lugar se les debe de tomar la temperatura para saber, oye, si está bien? Porque pues no es lo mismo, no te va a arrojar el mismo resultado si te la toman en la mano o si te lo toman en la axila, por ejemplo, o en la frente. Entonces, ¿por dónde se debe tomar correctamente?
Esa es una pregunta bien importante, porque ahorita se ha popularizado tanto la toma de temperatura que ya creemos que nada más con poner un termómetro digital en cualquier parte del cuerpo ya es confiable. Y no es así. Los termómetros digitales tienen la capacidad de medir la temperatura generalmente en la zona frontal de la cabeza. Si lo medimos en las manos, si lo medimos en el brazo, la verdad es que no tiene ninguna utilidad. O sea, no es una temperatura confiable. Cuando hablamos de temperatura en niños, es muy importante saber primero con qué tipo de termómetro vamos a medirla. Antes, seguramente muchos de los que nos escuchan se acuerdan que nos tomaban la temperatura con termómetros de mercurio. ¿Ok? Estos termómetros que eran como de cristal, que en la puntita tenían ahí algo color plateado. Bueno, esos termómetros en los últimos años han ido en desuso porque al romperse, pues liberaban el mercurio y es una sustancia tóxica. Entonces, la recomendación que le damos a los papis es que tengan un termómetro digital. Hay termómetros digitales de un buen costo que pueden conseguir en cualquier farmacia y que son confiables para la toma de temperatura. Ahora, hay también algunos termómetros que son termómetros ópticos, pero esos termómetros cuando se utilizan debemos de estar seguros que se está utilizando bien y son en el oído. Y para medir correctamente la temperatura tienen que leer, como quien dice, la membrana timpánica. Entonces en los niños creo que es un poquito difícil y como atinarle. Entonces no es el está mejor, ¿no? En casa está mejor evitar meterte en esas complicaciones, digo. Sí, y los termómetros digitales son confiables. ¿En dónde debemos de tomar la temperatura? Bueno, popularmente vamos a ver que se toma en la axila, en la región axilar, pero no es el lugar más confiable. Cuando es un niño que ya coopera, el lugar donde debemos de tomarlo es en la boca, ¿ok? O sea, debemos de tener un termómetro, saber que lo vamos a usar solamente con ese niño y que diga ahí para uso oral o para uso por la boquita. Y nada más lo debemos de poner un ratito en la boquita del niño y esperar que pite y vamos a ver una temperatura y esa temperatura va a ser muy confiable. En bebés más chiquitos que todavía no cooperan, idealmente la temperatura se debe de medir vía rectal, ¿ok? Entonces, o sea, el mismo termómetro, obviamente. No, otro termómetro. Me refiero a el mismo tipo de termómetro, o no el mismo termómetro. No el mismo termómetro, pero un termómetro digital también lo podemos utilizar. Podemos tener un poquito de glicerina en casa para ponerle un poquito de glicerina al termómetro, que ese termómetro sea exclusivamente para medición de temperatura rectal y pues lo introducimos más o menos media pulgada en la vía rectal y cuando pite, pues listo. Y esa es la temperatura más confiable. Es un poco, o sea, ahorita tú estás así. Sí, porque siempre se las tomé en la axila, o sea. Porque es lo que más popularmente vemos, pero si ya tienes un niño que coopera, podemos hacerlo por la boquita. Por supuesto que debemos de limpiar muy bien con el termómetro con un poquito de agüita y jabón, dejar que se seque y listo, pero no, la axila no es el mejor lugar para tomar la temperatura porque puede haber diferencias hasta de 1 grado comparado con la temperatura rectal o la temperatura oral. Entonces, es que ya 1 grado, hablando de fiebre, ya es una diferencia grande. Así es. Entonces aquí la recomendación, Kay, es que los papás cuando tengan un bebé en casa o cuando tengan un niño en casa, tengan un termómetro y de preferencia, como ya dije, sea un termómetro digital y sepan por qué vía lo van a utilizar para no estar usando el mismo vía rectal y vía oral, ¿verdad? Oye, ¿cómo que nos saltamos en casa ese paso de la vía rectal? Porque no sé qué hubiera pasado. Yo soy demasiado nerviosa y cuando las veía mal, obviamente me pongo mucho más nerviosa, así que, bueno, me salté ese paso de la toma de temperatura vía rectal, pero qué bueno que me dijiste, no, o sea, ni por acá. Claro, y es algo que pues no está tan popularizado, pero en un bebé chiquito lo podemos hacer con confianza y si tienen dudas, cuando vayan con su pediatra, que el pediatra les muestre cómo, para que sea algo que ustedes hagan sin temor. Eso es bien importante, que lo hagamos con confianza, ¿ok? Entonces, cuando vayan a su consulta con su pediatra es bien importante, a ver, doctor, ¿cómo le voy a tomar la temperatura vía rectal? Y ya el pediatra puede mostrarte y así pues ya pierdes el miedo de lastimar a tu bebé o de que sea algo incómodo. En realidad los termómetros son muy delgados, entonces no debería de causar malestar en el niño. Hay otros termómetros, por ejemplo,
que vienen en chupones. No, alguna vez vi uno de esos, pero esos como que no, todavía no están Fíjate que he visto del unos que son como parches, o sea, les todo. ponen como que un parchecito. Sí, hay unos que son como un parche, esos tampoco están recomendados por las academias de pediatría, etcétera. Más bien, el digital yo creo que es el que debemos de aprender a usar y el que debemos de tener en casa y que, como dije, es de bajo costo y de fácil uso en los niños. Entonces, Sí, y la verdad es que sí está padre porque te pita, o sea, te anuncia cuando ya llegaste al momento. exactamente, en cambio, si se acuerdan, el termómetro de mercurio tenías que andar leyendo dónde estaba la rayita y pues eso era un poquito más complicado. Pero sí, esos son los lugares donde debemos usar el termómetro. Muy bien, he quedado un poco anonadada al notar mi ignorancia. Y sí, había visto como que imágenes en las que se le ponía el termómetro en la boca al niño y yo decía, ay, qué fancy. Jamás imaginé que así era realmente cómo se debía de poner. Entonces, bueno, ya para la próxima ya sabré dónde colocarlo. Me salté el paso de la vía rectal, así que está súper bien. Cuando los niños se enferman, bueno, les empieza a dar fiebre, como mamá te entra como que una aflicción al principio, así como que, ay no, ya le empezó a dar fiebre, ¿qué pasó? ¿Habrá comido algo? ¿Se sintió mal? ¿Viene de correr mucho? O sea, como que sacas muchas teorías como mamá, pero uno de los mayores miedos que al menos como mamá te da, es que la fiebre se complique tanto y le llegue a dar convulsiones. O sea, creo que es uno de los... una de las cosas que nos han dicho mayormente las abuelas y nos los han transmitido es como que, hija, no dejes que le dé fiebre porque se te va a convulsionar. Entonces, pues como que también te entra la crisis de saber que algo así puede pasar. ¿Realmente puede pasar algo así? Mira, primero que nada hay que recordar que la fiebre no es una enfermedad, la fiebre es un síntoma, ¿ok? O más bien es un signo de que el cuerpo del niño está respondiendo a algo, que generalmente va a ser una respuesta a un proceso de infección, o sea, a un bicho que se metió al cuerpo del niño y eso le está causando malestar y el cuerpo responde, eleva la temperatura para poder generar una respuesta adecuada para esa infección y ahí es donde surge la fiebre. Bueno, partiendo de eso, es bien importante recalcar que la mayor causa de fiebre en niños son infecciones, ¿ok? Son bichos. Esa es la mayor causa de fiebre en niños. Pero hay otras causas de fiebre. Diversas. Hay una lista muy, muy diversa. Por eso es tan importante que, aunque es algo muy frecuente, sepamos tengamos en mente que es algo común, pero hay ciertas cosas que dicen, esto no es común. Eso por un lado. Por otro lado, no todos los niños convulsionan por fiebre. Se ha encontrado de cierta forma que hay niños que tienen una tendencia genética a convulsionar por fiebre, pero esto no es una regla. Es decir, hay niños que pueden tener una temperatura, por ejemplo, de 39 grados y no convulsionar, porque no tienen esa respuesta, ¿ok? Pero hay niños que con una temperatura menor de 38 o 38,5 convulsionan. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Saber que si tu niño tiene fiebre y convulsiona, primero que nada, asegurarte que tu niño no tenga alrededor cosas que lo vayan a lastimar, ponerle la cabecita a un lado. No es necesario que le metas nada en la boca, o sea, no es necesario que le metan, no sé, abatelenguas o una hebilla, porque por ahí hubo un video de alguien famoso metiendo una hebilla. Bueno, eso no es necesario. Solamente acomoda a tu bebé, ponlo hacia un lado. Ese es un momento para comunicarte con tu pediatra y pedir una revisión para tu bebé. Y generalmente las convulsiones por fiebre son convulsiones breves, o sea, no son convulsiones de mucho tiempo, no es epilepsia. Sin embargo, si es la primera vez que tu bebé lo presenta, sí es muy importante que tu pediatra lo revise para descartar que no sean convulsiones por otra cosa, porque pueden convulsionar por otra cosa, aunque tengan fiebre. Entonces, por eso es tan importante decir, mi bebé convulsionó por fiebre, ok, que lo vea su pediatra, que se asegure que no sea algo más, ok. Pero es importante decir que no todos los niños con fiebre convulsionan, ok. Solo hay cierto grupo de la población que tiene como esa susceptibilidad, pero no todos. Puede ser que si, por ejemplo, mamá y papá convulsionaron por fiebre, tal vez esa
como esa genética se va a manifestar en el bebé y el bebé en algún momento va a convulsionar por fiebre. Ahora, es muy importante también, muchas cosas son importantes, pero si tu bebé tiene menos de 3 meses y tiene fiebre, ahí sí te lo voy a decir mucho, es momento de hablarle a tu pediatra. Y si tu bebé tiene menos de 3 meses y convulsiona con fiebre, es momento de hablarle a tu pediatra porque ese sí va a necesitar mayor estudio, ¿ok? Entonces es importante tener en mente, si mi bebé es un bebé mayor de 6 meses, convulsiona por fiebre, mi pediatra lo revisó, o sea, puede ser algo, una respuesta que no va a dejar secuelas, ¿me explico? Pero si es un bebé pequeñito, ahí sí, las antenas bien paraditas y que el pediatra lo revise. Entonces, cuando está convulsionando, mencionaste no estar cerca de lugares que veamos que son peligrosos, que atenten con la integridad de nuestro bebé, no meter absolutamente nada a la boca. Y con meter absolutamente nada a la boca, creo que también deberíamos recalcar el asunto de la medicación. Porque a veces cuando vemos, no, ya subió a 38, 39, le voy a dar Tempra, le voy a dar Motrin, no sé, o sea, le empiezas a meter un montón de cosas que muchas veces no sabes lo que le estás metiendo. Entonces, ¿es bueno que le demos o esperamos o qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Eso es importante. Primero tienes que ver cómo está tu bebé. Si dices, bueno, tiene fiebre, o sea, es un bebé mayor de 3 meses, mayor de 6 meses, tiene fiebre, se ve bien, solo es la fiebre, lo puedes nada más vigilar, te comunicas con tu pediatra, que tu pediatra te oriente si darle medicamento o no. Hay medicamentos de venta libre para la fiebre, como los que ya mencionaste. Sin embargo, es importante dar dosis correctas. Entonces, por eso es muy, o sea, no mezclarlas, ¿verdad? Perdón que te interrumpa, pero no mezclarlas. Es como que, no me funciona voy a intentar con el otro. Entonces, por eso es tan importante en el momento, en alguna consulta que tengas del niño sano, que tu pediatra te corrobore el peso de tu bebé y te diga, ¿sabes qué? Esta es la dosis que le corresponde de paracetamol, de Tempra, de Motrin, etcétera. Pero no son dulces, o sea, no es como que, sí, le voy a dar todo el paracetamol, no, o sea, debe estar dosificado y debes de estar en comunicación con tu pediatra. Muchas veces los bebés simplemente con el manejo así de la fiebre con medicamentos se les pasa y ya, o sea, pero hay bebés incluso que puedes no darles nada y si ellos están bien, pues no hay problema, pero como que siempre lo natural es querer hacer algo, ¿no? Al respecto. Sí, sí porque, o sea, te pones a pensar como mamá, bueno, si tiene fiebre es porque hay algo, o sea, hay algo atrás de la fiebre, o se espera que así pensemos todos. Claro, y por eso menciono que es importante como que el pediatra esté enterado, si considera lo revise y te diga, ¿sabes qué? Esto es algo leve o esto es algo que tenemos que vigilar o dar algún otro medicamento. También es importante recalcar que cuando damos medicamentos para la fiebre, esperamos que cuando se quite la fiebre el niño esté bien, el niño esté como feliz. Como que nada pasó. Como que nada pasó. Eso es súper importante. Si en algún momento tú dices, oye, tiene fiebre, se le quita, pero el niño se sigue viendo en mal estado, antenitas paradas y avisarle también al pediatra. Eso es muy, muy importante porque ahí ya puede ser un dato de una enfermedad más grave. Y fíjate que eso fue lo que nos pasó con Priscila. Con Isabel igual habíamos tenido, obviamente a todos los niños les da fiebre, entonces tampoco vayas a pensar que el tuyo no va a tener. O sea, a todos los niños les da fiebre, porque corren mucho, les da fiebre, porque hace mucho calor, les da fiebre, por todo les da fiebre. Entonces teníamos como que ya un antecedente del asunto de la fiebre. En el caso de Priscila fue muy diferente. Cuando le dio la fiebre, no solamente le dio fiebre, o sea, empezamos a ver, ella es una niña súper activa, súper activa. Empezamos a ver como que su ánimo empezó a disminuir. A pesar de que estaba pequeñita, ella ya empezaba como a hablar, a decir cosas, ya empezaba a caminar y la empezamos a ver así como que flojita. Se sentaba y se quedaba así, o sea, como que agotada, viendo al infinito. Y entonces nos empezamos a dar alertas. Al principio la empezamos a tratar pues con los pañitos y que estuviera tranquilita y mucha agua. Si quería comer, le dábamos de comer. Si no quería, pues, o sea, respetábamos, pero mucha agua. Y todos esos puntos, o sea, el cambio de actitud, incluso unas manchitas que le empezaron a salir, fueron así como que, oye, no, ¿sabes qué? Esto no está bien, o sea, no es
que se agitó, no es que le dio mucho sol, no es que algo le cayó mal, o sea, no es una gripita, es algo que anda por ahí. Y sí, eso fue como lo que la salvó hasta cierto punto y logramos pedir ayuda al momento. Y la primera vez que la vio el pediatra, él pensó que era un virus que les da a algunos niños, pero con el tratamiento, incluso él nos dijo, no necesita tratamiento porque es un virus normal, se va a pasar. Entonces le dio algo para la fiebre justamente y pasaron un par de días y notamos que la fiebre, o sea, continuaba, o sea, y todos los signos estaban ahí todavía. Y entonces nuevamente la llevamos al pediatra y fue como que ya, o sea, él dijo, confirmo, y te acuerdas tú que igual nos dijiste en los primeros días, así como que sospecho que es Kawasaki, y el pediatra está igual, es como que sospecho, y el pediatra decía, sospecho, pero espero que no lo sea, o sea, mi mayor deseo es que solamente sea ese virus. La fiebre fue un indicador fundamental para nosotros para tomar esa decisión. O sea, sí fueron muchas vueltas y tal vez fueron mínimas a las que muchos papás hacen, pero sí, la fiebre es un signo que tú tienes como papá, como cuidador de niños, como mamá, tomar muy en cuenta. O sea, hay fiebre, hay algo más de la fiebre. Exacto, y es como esperado que cuando es una enfermedad leve o algo transitorio se quite rápido, ¿ok? Cuando ya es una fiebre que está durando muchos días, hay que valorar al bebé, eso es muy importante, hay que valorarlo. Y ahí es donde es tan relevante que el pediatra conozca al bebé para saber, oye, ¿sabes qué? Esto no era, o sea, esto no es así, esto no es normal en él, o esta no es su conducta normal, porque como mencionamos al principio, hay muchas causas de fiebre y algunas son muy simples, tan simples que no van a necesitar tratamiento, pero otras son complejas como lo que pasó con tu bebé. Entonces, por eso, creo que el primer paso, como siempre, es no alarmarnos, pero actuar al respecto y vigilar y preguntarle a tu doctor, a tu pediatra, a ver doctor, ¿y qué es lo que debo de vigilar en mi casa? Que eso que mencionaste es importante, vigilar el estado de ánimo, vigilar la ingesta de comidita. Si es un bebé que está dejando de comer, bueno, hay que valorarlo otra vez. Si es un bebé que le empiezan a salir manchitas diferentes en su cuerpo, hay que valorarlo. O sea, esos son como puntitos que van apareciendo, señales que te hacen como continuar esa valoración y ver si es alguna otra causa de fiebre. Pero es importante que cuando el bebé tiene fiebre, sepamos que hay cosas que van a pasar con la fiebre. Por ejemplo, que va a respirar más rápido y posiblemente el corazón va a latir un poquito más rápido. Eso es una respuesta del cuerpo a la fiebre. Y va a estar irritado, porque me acuerdo que se irritan, o sea, se molestan con mucho ruido, con mucha luz. Porque la fiebre causa disconfort, o sea, causa malestar, eso es parte de la fiebre. Entonces tienes que asegurarte que tu bebé esté bien hidratado. Por ejemplo, si es un bebé que está alimentado con pecho, tal vez te va a pedir más pecho y no te va a aceptar ninguna otra cosa, pues dale más pecho, o sea, está bien. Si se mantiene hidratado, es con eso suficiente. Pero si en algún momento dices, de plano, tiene fiebre, se acompaña de otras cosas que a mí como mamá me causan mucha preocupación, es por algo. O sea, créele a ese instinto, eso es súper importante, créele a ese instinto de algo no está bien con mi bebé. Y bueno, con ayuda de tu pediatra, pues tienen que ir viendo cuál es la causa de fiebre. Otra cosa importante, Kate, para mencionar acerca de la fiebre, es que hay enfermedades que no tienen que ver con bichos, que dan fiebre y que pueden poner en riesgo la vida de un bebé o de un niño. Y esa fiebre va a ser una fiebre tal vez que le da todos los días en la noche, o de que, es que mi bebé lleva, no sé, 2 semanas con fiebre. Eso no es normal, eso definitivamente no es normal. Entonces es muy importante que desde el principio tú sepas cómo acudir a tu pediatra para llevar como no un calendario, pero llevar como un seguimiento de ese signo, de que, oye, mira, mi bebé lleva, no sé, todos los días por 3 semanas ha tenido fiebre. No, bueno, creo que ningún papá dejaría que su bebé tuviera 3 semanas seguidas fiebre, pero aún así, pensar que, o sea, hay que saber que a veces son cosas leves, pero a veces pueden ser cosas complejas y por eso es importante la valoración del pediatra. Lo que yo hice en esos primeros días, o sea, en los días, dejamos como que un día esperando de que a ver cómo se
cómo evoluciona el asunto, no precipitarnos. No sé si estuvo correcto, pero yo tampoco quería entrar como que en ese caos. Entonces, le tomaba la temperatura cada tanto tiempo y anotaba en una libretita, tal hora, tal temperatura. Entonces como que yo me iba mentalizando e iba controlando según yo la situación. Bueno, obviamente al final terminamos con el pediatra porque pues, era necesario. O sea, había muchas cosas que yo no podía dejar pasar en cuanto a la fiebre de Priscila en esos días. Y pues sí, me hizo sentir mucho más tranquila ya cuando le dieron un diagnóstico después de todos los estudios. Yo dije, bueno, ya es esto. Le dieron el tratamiento para luchar contra la enfermedad y aparentemente estaba bien y le iban a dar de alta ya. Y nuevamente le da fiebre. Entonces los pediatras dijeron, ¿sabes qué? No, te vuelves a quedar. Y ahí va Priscila otra vez para adentro y nuevamente le dan el tratamiento y todo hasta que finalmente pues ya quedó aparentemente bien, sin daños, y eso nos puso muy feliz porque dijimos, bueno, era una enfermedad en la que corres contra el tiempo prácticamente, entonces llegamos arrasando, así como que ya arrasando a que no pasara a más. ¿Y sabes de qué depende ahí? De esa vigilancia de la evolución. Eso es bien importante porque eso fue lo que dio la pauta para hacer un diagnóstico de tu bebé. Entonces, por eso recalco, tienes que, o sea, junto con tu pediatra vigilar, y algo que yo recomiendo, que tal vez es un poco difícil a veces cuando no tienes un pediatra ya fijo, pero a veces cuando un niño tiene fiebre y la fiebre, no sé, persiste 2, 3 días y lo llevan todos los días con doctores diferentes, a veces eso causa mucha confusión. Entonces, de preferencia que sea tu pediatra, que conoce a tu bebé, que verá la evolución del bebé, porque en los niños hay enfermedades que no se presentan a la primera, sino que se van como asomando. Entonces, por eso es importante estar como que vigilando. Y como dije, la mayoría de las veces que haya fiebre va a ser algo leve, va a ser algo transitorio, que se va a resolver fácilmente. Pero cuando aparecen esos datos extras, pues ahí sí es cuando pues hay que darle seguimiento. Afortunadamente, la mayoría de las veces pues va a ser algo que se va a olvidar. Y como dijiste, a casi todos los niños, bueno, a todos los niños en algún momento de su vida les va a dar fiebre porque están construyendo su inmunidad, se están enfrentando todo el tiempo a estímulos de bichos diferentes y van respondiendo a eso y pues la respuesta es fiebre. Y más si los tienes en guardería o estancia, ¿te acuerdas? Bueno, con Isabel era cada viernes, o sea, cada fin de semana ya sabíamos que le iba a dar fiebre y sí, era algún virus por ahí que andaba, pero igual, o sea, le daba y era rapidito al hospital, porque ¿sabes qué? O sea, ya que la chequen de una vez y nos digan qué le damos para que no pase mal el fin de semana. Sí, entonces hay enfermedades específicas que dan fiebre y en los niños pequeñitos puede ser, por ejemplo, una infección del oído, una infección de la pipí, una infección de la pancita, pero en general van a ser infecciones leves. Aún así hay algunas que sí tienen tratamiento específico. Ahora, no todas las veces que los niños tienen fiebre necesitan antibiótico, pero bueno, eso lo va decidiendo tu pediatra, ¿no? Pero la fiebre, y esto lo quiero dejar muy claro, no significa que mi niño necesita antibiótico. Solamente cuando hay causas específicas de bichos específicos es cuando se tiene que dar antibiótico. Así que no es de que mi niño tiene fiebre, dale antibiótico. No es así, no es lo correcto y no va a favorecer a tu bebé. Ay, los antibióticos, es un buen tema también. Es un temazo también. Me comentaba alguien que una vez tuvo una fiebre tan alta, que empezó a tener alucinaciones. Entonces, es normal. Puede pasar, puede suceder en los niños especialmente, y es algo para vigilar porque puede ser en algunos casos puede ser una respuesta como nada más al aumento de la temperatura, pero cuando esas alucinaciones se acompañan como de un cambio en la conducta, de movimientos raros, de convulsiones muy raras, o sea, eso hay que vigilarlo porque a veces la fiebre puede ser un dato de una infección de la cabecita y en ese caso pues sí puede haber como conductas extrañas, convulsiones, no sé si has escuchado alguna vez el término meningitis, encefalitis, que son infecciones del sistema nervioso de la cabeza. Bueno, en esos casos
puede presentarse de esa manera, como dices, de que con alucinaciones, pero se acompaña de más cosas y de un estado general, o sea, es un niño que se va a ver muy mal. Eso hay que vigilarlo. Si nada más alucinó durante la fiebre y después de eso el niño está así, está bien, pues lo más probable es que sea algo transitorio. Pero no significa que siempre que un niño alucine ya es la cabeza la que está infectada, no. Solamente significa que hay que vigilarlo. Los niños son un mundo y pues hay cosas que no podemos como tener escritas y bueno, por eso esto se llama la no guía, porque pues como padres, como cuidadores, hay cosas que no vas a ver escritas y que tal vez vas a ir aprendiendo en el camino, pero como dijimos en algún momento, tienes que confiar en tu instinto y si en algún momento dices, oye, está alucinando pero de una forma muy extraña, pues igual, o sea, pediatra. Jensi, llegamos a ver como que algún daño después de los días o de los meses o daños permanentes en algún niño que no recibió una atención adecuada en el momento de la fiebre? No necesariamente. Mira, lo que pasa es que si pensamos en la fiebre como un dato, como una luz, así como dijiste, como un semáforo, en realidad solo va a ser como un indicador. Pero hay enfermedades que dan fiebre que sí pueden dejar secuelas, ¿ok? O sea, si a ti como las que mencionaste hace ratito, ¿no? Como las infecciones de la cabecita, por ejemplo, esas sí pueden dejar secuelas, pero la fiebre en sí misma no necesariamente deja secuelas, ¿ok? Ya si hay una infección de la cabecita, pues ya eso es algo grave y pues eso sí puede dejar secuelas porque puede dañar zonas específicas de la cabeza y pues ahí sí tenemos pues otro problema. Pero por eso es importante decir, la fiebre es un semáforo, es un indicador, no es una enfermedad y hay muchas enfermedades que la causan. O sea, por eso, repito, ser valorado por el pediatra para ver evolución. Eso es muy, muy importante. ¿En qué momento la vida del niño ya está en riesgo con la fiebre? La fiebre tal cual, cuando tenemos ya temperaturas muy altas, que son arriba de 42 grados, pues ya esas son de lo que hablamos al principio, ya es hipertermia y ya son situaciones, pues hay que buscar cosas específicas. Pero en la fiebre en sí misma, por ejemplo, tener 38, 39 grados, como dije, es un signo, entonces en sí misma es una respuesta. ¿Ok? No va a poner en sí la vida del niño en riesgo, sino la enfermedad que la está causando es lo que podría poner en riesgo la vida del niño según la enfermedad que sea. Si es una enfermedad grave, pues ahí es cuando, oye, esto puede poner en riesgo, pero es la enfermedad, ¿ok? La fiebre es la respuesta, ¿ok? O sea que estamos hablando más o menos como que la fiebre es el aliado de nuestro cuerpo. Sí, porque nos dice que algo está mal, o sea... Es el que nos dice, oye, chécame, algo está mal. O sea, pero es un indicador. En algún momento, Jensi, me tocó ver a unos papás que el niño en la noche le dio una fiebre terrible y estábamos lejos de la civilización. Había una alberca cerca de las 10, 11 de la noche y a los papás se les ocurrió la idea de sumergir al niño para que la fiebre bajara. ¿Es correcto lo que hicieron? ¿Es recomendable o es mejor evitarlo? En general es mejor, o sea, le puedes dar un bañito con agua que esté cómoda para el bebé. No lo bañes con agua helada, o sea, eso no va a servir. O sea, no lo bañes con agua helada. Eso era como un mito de que tiene fiebre, mételo al agua fría. No, o sea, eso no es correcto. Le puedes poner pañitos para que se sienta a gusto, pero ahí es donde entra el uso de los medicamentos para la fiebre, que se supone que ya debiste haber tenido un acuerdo con tu pediatra para que cuando tenga fiebre y estés en un lugar donde no puedas ir inmediatamente a un hospital, pues le puedas administrar alguno de estos medicamentos. Pero no es necesario meterlos de que al agua fría, o sea, eso no lo hagan, ni agua súper caliente. Si le quieres dar un baño para que se sienta rico, para que se sienta cómodo, debe ser un baño a temperatura rica, ¿ok? A una temperatura agradable. Pero si el bebé tiene fiebre, el baño con la temperatura agradable no se la va a quitar
tal vez lo va a hacer sentir confortable, pero no va a quitar tal cual la respuesta de fiebre. Ahí lo único que va a servir van a ser los medicamentos o tratar la causa tal cual de fiebre. Pero sí, o sea, realmente, sí, ajá. Es sí que le realmente el niño está molesto, está irritado. ¿Cómo lo vas a...? O sea, es mayormente por eso, yo supongo, como mamá lo veo, de no provocar mayor disgusto en el niño, en sumergirlo en algo súper fuerte. Y lo pienso, te voy a decir un ejemplo, en las ollas de cocina, hay unas ollas de cristal para cocinar. En cierta ocasión se me ocurrió calentarla, preparar algo en una de esas de cristal, y luego no sé qué pasó por mi mente. Terminé de usarla, no estaba completamente fría y la llevé al lavadero. Obviamente esa cosa me explotó, o sea, voló todo por dos. Entonces como que lo pienso más o menos así. No es como que muy agradable exponer algo tan caliente, que en este caso sería un niño, no una olla, y mandarlo a algo tan, o sea, tan contrastante como sumergirlo así en una alberca. No, no debe ser agua fría, eso es lo que quiero que quede claro, no, ni ponerle hielo, por ejemplo, debe ser agua templada, agua cómoda, ¿ok? Pero el aliado real para la fiebre va a ser, pues, el medicamento que ya debiste haber elegido con tu pediatra. Pero le puedes dar un baño, pero no es necesario que sea con agua helada, ¿ok? Eso es importante. Sí, yo la verdad, les pongo pañitos. Cuando están así, les doy el medicamento y les pongo pañitos en la pancita, en la cabecita. El caso es que se sientan cómodas, porque obviamente en ese momento lo último que quieren es que yo las levante y las lleve a bañar. Claro, y se vale que lo hagas sentir cómodo, pero sin exponerlo también a otro daño, como por ejemplo con agua helada, pues no es necesario. De igual, hace años se hacía y se recomendaba, pero ya vimos que no mejora la salud del bebé meterlo al agua helada. En cuanto a los baños de contraste, iba justamente por el mismo camino, o sea, de sumergirle los piecitos en agua caliente, así muy caliente, y luego en agua muy fría. Igual es recomendable. Yo considero que hasta cierto punto, yo como mamá, ¿verdad? Yo considero que hasta cierto punto pongo en riesgo la integridad de mi hijo, porque lo que yo controlo de temperatura en cuanto a agua caliente en mis pies no es lo mismo que tolera un niño o una niña de 2 años, de 5 años. Sí, eso es muy importante, Keila, es muy importante porque realmente, pues, si hablamos de evidencia científica, pues no existe evidencia científica de que los baños de contraste lo van a salvar o le van a quitar la enfermedad. O sea, como que pueden servir para aliviar. Tal vez. ¿O para tranquilizar? Pero en realidad lo que nos va a ayudar es la vigilancia, la hidratación, que el niño esté cómodo y los medicamentos que ya mencionamos. Que en la mayoría de las cosas con eso va a ser suficiente. Pero tal cual que encontremos en alguna recomendación oficial de un organismo de salud de niños que debemos hacer baños de contraste, pues no existe como recomendación. Y creo que con esto ya estamos casi cerrando. Entonces tampoco sirve o tampoco viene como que mucho al caso cubrir al niño de más. También me ha tocado escuchar como mamá el de, ¿sabes qué? Cúbrelos o ponle más cobijitas para que sude y sude la fiebre. Pues, el niño se va a deshidratar, ¿no? Pues ese es uno de los riesgos. Mira, como ya hemos dicho muchas veces durante esta conversación, ahí lo importante es que el niño esté confortable y a veces a los niños con la fiebre les da frío, ¿ok? Uh-huh. Entonces ellos mismos piden su cobijita, pero no es necesario que los super arropes o... Sí, claro, una sabanita, ¿no? Ajá, una sabanita ligera, lo que lo haga sentir, lo haga sentir cómodo y vigilar la evolución de la fiebre. Y bueno, hay enfermedades que me gustaría mencionar de forma breve, pero que creo es muy importante tener en consideración. Y es que a veces la fiebre puede ser una manifestación de cáncer infantil. Yo creo que vamos a platicar un día acerca de eso, de cáncer infantil. Creo que es uno de mis mayores miedos como mamá. Claro, y de todos, o sea, no queremos nunca que un niño tenga una enfermedad tan terrible como es el cáncer. Pero a veces la fiebre puede ser una manifestación de cáncer, pero se va a acompañar de más cosas que en otra conversación vamos a tratar de forma específica. Pero, como dije, la fiebre casi siempre en niños va a ser por bichos. Casi siempre. A los niños no les da fiebre que se queden descalzos. Me van a ahorcar. Pero andar descalzos no da fiebre.
los bichos dan fiebre. Y otras enfermedades complejas como como el cáncer, como pues muchas enfermedades como Kawasaki, que fue lo que tuvo tu bebé. Pero en fiebre yo creo que lo importante es vigilar evolución. Eso es lo más importante, que papá, mamá, si tú ves que ya, o sea, se está saliendo de todo lo que tú conoces de tu bebé, o sea, de que, sí, le da fiebre, pero esto se sale de lo común, pues revaloración se vale y bueno, qué bueno que casi siempre va a ser algo leve, pero hay que tener las antenas bien paraditas para cuando son cosas más complejas. Sí, es que muchas veces no solamente viene la fiebre, o sea, también viene el vómito, la diarrea, entonces todo eso ya es como que el semáforo te está diciendo, oye, haz algo, actúa. Claro. Y qué emocionante, me gusta mucho este tema de la fiebre porque es una de las dudas más comunes que como papá tenemos, o sea, es súper común, le va a dar fiebre en algún momento de la infancia, le tiene que dar fiebre y tienes que saber cómo reaccionar. Y no tomes mi ejemplo, obviamente no te alteres como yo cuando les da fiebre, que corro para todos lados y busco. Yo diría que no te alteres, pero actúa. Sí, claro. Y no caigas en pánico, comunícate con tu pediatra y importantísimo, si tu bebé es menor de 3 meses y tiene fiebre, obligatoriamente lo tiene que ver tu doctor, o sea, obligatoriamente. Si es menor de 3 meses, esos bebés se valoran de una forma diferente, todavía más. Si es un bebé menor de 1 mes de vida y tiene fiebre, ese es otro mundo, ese es otro tema, pero ahí obligatoriamente lo tiene que ver su pediatra ya. O sea, en los bebés menores de 1 mes, no es de que, puede ser un virusillo, no. En los bebés menores de 1 mes pueden ser cosas graves y ahí sí, el pediatra lo tiene que ver ya. Pero si es mayor de 3 meses, pues ahí tú vas a ir aprendiendo junto con tu pediatra cómo estar tranquilo y cómo vigilar la evolución del bebé. Sí, es que como papá vas conociendo realmente a tu criatura, o sea, vas notando sus cambios cuando se siente agotado, cuando es realmente un agotamiento físico, y cuando es ya realmente algo que anda por ahí, o sea, el inicio de una fiebre o algún cambio. Entonces, sí. Bueno, como papás, antenitas bien paradas, y ha llegado el momento esperado por nosotras, que es el mito. ¿Lista, Jensi, para el mito de esta tarde, noche? Sí. ¿Lista? Perfecto. Bueno, tallarlos con alcohol, ¿es recomendable? No, jamás. No y no. Eso es algo que también van a escuchar mucho de la abuelita, de la tía, de que tallan el alcohol. El alcohol tiene una sensación como fresca, ¿ok? Sí, claro. Entonces dices, bueno, mi niño está caliente, el alcohol está fresco. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero el alcohol se absorbe y el alcohol, pues, es tóxico. Entonces, no es un mito. No tenemos que tratar la fiebre tallándolos con alcohol. Ese es un no así rotundo. ¿Okay? Vamos a ponerlo en grande. Ni siquiera hay discusión al respecto, o sea, es no y no. A los niños no hay que tallarlos con alcohol. Ya dijimos, es hablar con tu pediatra acerca de los medicamentos que vas a usar. En caso de fiebre, que el niño esté hidratado, que el niño esté cómodo y vigilar la evolución. Eso sería como lo recomendado. ¿Ok? Y pues bueno, muchas veces cuando los bebés tienen fiebre, ya dijimos, no van a querer comer como comen normalmente, pero bueno, si se mantiene hidratado y tranquilo y tú lo ves bien, pues bueno, es cuestión de esperar y vigilar. Y bueno, ahorita mencionaste lo de los medicamentos y quiero cerrar con esto. Si por alguna razón te toca salir de tu casa y pues no vas a estar obviamente en muchos días en tu casa, yo como mamá te recomiendo siempre llevar como un botiquín. Y algo súper indispensable son esos medicamentos que son para la fiebre. El termómetro tiene que estar en tu bolsa siempre. Sí o sí, ese termómetro tiene que estar en tu bolsa. Cartilla de vacunación. Y yo creo que más adelante hablaremos de eso, como que el kit de básico para viajes, lo que no te debe faltar, porque es súper necesario. Jensi, muchísimas gracias por este tema. Siempre es un gustazo y espero que para los papás, los cuidadores, los tíos, las abuelitas que nos escuchan, pues esto pueda ayudarles como para mejorar la atención de sus bebés, estar tranquilos y saber que este proceso de cuidar a un bebé, de ser padres, pues es un proceso que no tienen que pasarlo solitos y que siempre hay personas, en este caso los profesionales de la salud, los pediatras, personal de enfermería, a los que pueden acudir y pues que cuando se trate de una enfermedad grave,
pues ya el bebé pueda tener atención oportuna. Eso es muy importante para que pues tengamos en el mejor de los casos la menor cantidad de secuelas, ¿no? Cuando se trata de algo grave. Perfecto. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que siempre les lleguen las notificaciones. Estamos subiendo videos cada semana. Y bueno, puedes verlo. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, puedes escribirlo igual aquí en la sección de comentarios de nuestro video. Y nos vemos la próxima semana con un tema diferente. Síguenos en nuestras redes sociales para que sepas qué tema va a ser y puedas hacer tus preguntas también. Gracias, Genti. Muy bien. ¿A ti? Un abrazo.